6 pasos para acallar la voz que te destruye por dentro. Estoicismo. Hay una voz que no se presenta como enemiga, no llega gritando, no entra por la puerta como una amenaza obvia. Se insinúa, se infiltra, se adapta a nuestro tono hasta sonar exactamente como nosotros. Por eso duele tanto, porque cuando habla, parece que somos nosotros mismos. Y en los momentos más vulnerables susurra dudas, esparce miedos, distorsiona memoria. No nos derriba con un golpe, sino con la repetición paciente de quien sabe dónde acertar. Séneca comparaba la mente con una ciudad sitiada. Si no guardamos las puertas, el enemigo no necesita escalar las murallas. Entra disfrazado de amigo, trayendo regalos que se convierten en cadena. Así es como funciona esa voz. No llega con el peso de un vendaval, sino con la persistencia de una gota que cae en el mismo punto día tras día. Y como la piedra que cede no por la fuerza, sino por la insistencia, vamos cediendo también, hasta que un día despertamos creyendo que cada crítica, cada acusación, cada sentencia dura es nuestra verdad. Epicteto decía que mucho de lo que cargamos dentro no nació en nosotros. Son ecos de voces externas, aprendidas demasiado pronto, repetidas demasiado tiempo, hasta volverse indistinguibles de lo que llamamos pensamiento propio. No es fácil separar lo que realmente es nuestro de lo que es apenas residuo de quien intentó moldearnos para caber en sus límites. Pero es en ese trabajo silencioso de distinción donde comienza la libertad. Pienso en esa voz como una marea que poco a poco roba la arena de la playa. Al principio casi no se percibe, pero un día, al mirar, la orilla está diferente, más pequeña, desfigurada. Así es como perdemos territorio dentro de nosotros, no en batallas dramáticas, sino en retiradas lentas, imperceptibles, y lo que queda es una sensación constante de que algo fue tomado, incluso cuando no sabemos nombrar qué. No estoy aquí para decir que es posible expulsar completamente esa voz. No es así como funciona. Lo que se puede hacer es aprender a no ser gobernado por ella, como el capitán que no impide que el viento sople, pero ajusta las velas para no perder el rumbo, porque quizás el secreto no está en acallarla de una vez, sino en reducir su alcance, cambiar el tono, debilitar su mando, y con el tiempo percibir que, aunque todavía hable, ya no dicta el camino. Cuando el enemigo viste tu voz, hay un momento en que la crítica deja de venir de fuera y comienza a nacer dentro, no porque se haya transformado en verdad, sino porque fue repetida tantas veces que adoptó nuestro timbre. Es como vestir una ropa que no nos pertenece, pero que, con el tiempo, se amolda al cuerpo, hasta que olvidamos que no fuimos nosotros quienes la elegimos. Esa es la trampa más cruel. Cuando la voz que nos debilita ya suena como la nuestra, cualquier intento de combatirla parece una lucha contra uno mismo. Ocurre despacio. Primero, es un comentario suelto, una opinión hiriente, una comparación velada. Después es el recuerdo de esos momentos reapareciendo cuando menos esperamos. Y, por fin, es la presencia constante, como un fondo musical que nunca deja de sonar. Aprendemos a llamarla yo, como si fuera parte inevitable de la identidad. Pero lo que olvidamos es que no todo pensamiento es un reflejo fiel de quiénes somos. Algunos son intrusos emocionales, pasajeros que nunca deberían haber recibido morada permanente. Séneca advertía que la mente, cuando no está vigilada, es como un puerto sin guardia. Cualquier embarcación cargada de basura o de oro puede atracar. Es nuestra tarea aprender a identificar las que traen solo carga que nos hunde, porque si no filtramos, la suma de cada pequeña entrega, cada pequeña concesión, se convierte en una carga que dobla la espalda. Y la peor parte es que, como el peso se acumula lentamente, rara vez percibimos que ya no caminamos erguido. Hay quien dice que es solo un pensamiento, pero los pensamientos tienen raíces, y las raíces, cuando no se arrancan, se esparcen. Cuanto más los alimentamos con atención, más crecen, más espacio ocupan, más sofocan lo que aún podría florecer. Por eso no todo merece una respuesta. Hay palabras que, si son acogidas, se transforman en muros alrededor de nuestra libertad. Y hay momentos en que el verdadero acto de valentía es no responder, no justificar, no doblegarse, sino simplemente dejar que aquella embarcación se vaya sin anclar. El error de intentar vencer gritando más alto. Existe un instinto casi automático cuando la autocrítica comienza a hablar, intentar sofocarla con más fuerza, más intensidad, más ruido interno. Es como si creyéramos que, al gritarle de vuelta, la acallaríamos. Pero lo que sucede
es lo contrario. Cada confrontación directa parece dar más vigor a aquello que queremos silenciar. Es como soplar contra el viento. La energía gastada no cambia la dirección, solo nos desgasta más rápido. Séneca advertía que luchar contra la sombra es inútil. La sombra no se disipa con violencia, sino con luz. Un pensamiento corrosivo no se disuelve por recibir otro aún más agresivo. Por el contrario, ambos se alimentan de la misma materia: atención, repetición y carga emocional. Cuando elegimos combatir la rabia con rabia, creamos una guerra sin vencedor, un campo interno donde las bajas siempre son nuestras. La mente en esos momentos se asemeja a una habitación oscura. No importa cuánto intentemos expulsar la oscuridad con gestos bruscos, no retrocede por la fuerza. Basta con abrir una rendija para que entre la luz. Esa rendija puede ser una pausa consciente, una respiración profunda, un pensamiento que no niega la existencia del otro, pero que tampoco lo alimenta. La luz, en este caso, no es euforia ni optimismo forzado, es claridad. Es el simple acto de recordar que lo que se está diciendo no es la verdad absoluta. Es una paradoja curiosa. Para vencer a la voz que ataca, es preciso rechazar la lucha que propone, porque esa voz vive del conflicto, se fortalece en el calor de la batalla. Al no entrar en el combate, al no responder con el mismo tono, debilitamos el único terreno donde sabe moverse. No se trata de rendición, sino de estrategia, tal como un guerrero que conoce bien al adversario y sabe que algunas batallas no se ganan atacando, sino retirando el alimento que sostiene la guerra. La rutina que alimenta al verdugo interno, la voz que nos corroe por dentro, no vive solo de memorias antiguas o heridas abiertas en el pasado. Se fortalece todos los días, alimentada por hábitos tan sutiles que parecen inofensivos. Pequeñas comparaciones que hacemos sin darnos cuenta al deslizar la pantalla del teléfono. La exposición constante a historias que no son nuestras, pero que comienzan a dictar lo que deberíamos ser. La falta de pausas, como si vivir fuera solo responder a estímulos sin nunca cerrar las puertas a lo que viene de fuera. Marco Aurelio veía el autocuidado como un blindaje contra la contaminación mental. Él entendía que el mundo siempre intentaría entrar y que la única forma de preservar la claridad era mantener un espacio inviolable dentro de uno mismo. Pero ese espacio no se mantiene solo. Es preciso evitar que sea invadido por pensamientos, imágenes y expectativas que se infiltran disfrazados de normalidad. Cuando descuidamos esa vigilancia, no nos damos cuenta de que estamos ofreciendo terreno fértil para que el autosabotaje florezca. El peligro de la rutina es que se vuelve invisible. Lo que repetimos diariamente moldea silenciosamente en quien nos convertimos, y esto vale tanto para lo que nos construye como para lo que nos destruye. Un hábito aparentemente pequeño, como comparar cada paso que damos con el camino de los otros, crea grietas que, con el tiempo, permiten que la voz interna crezca. Y cuando esa voz encuentra espacio, comienza a hablar con más autoridad, como si hubiera conquistado el derecho de mandarnos. Así, el verdugo interno no se presenta solo en momentos de crisis, es cultivado todos los días, en los instantes más banales, en el café tomado con prisa, en el mensaje que no respondemos por miedo a parecer frágiles, en la sobrecarga de información que aceptamos como si fuera neutra, cuando en realidad deja residuo. La mente, tal como el cuerpo, es sensible a lo que consume, y si no elegimos lo que entra, acabamos viviendo dentro de un territorio que ya no nos pertenece. El ejercicio del distanciamiento. Hay un poder silencioso en dar forma a lo que antes parecía parte inseparable de nosotros. Cuando nombramos a la voz que nos sabotea como si fuera un personaje externo, creamos la primera brecha para verla con otros ojos. Deja de ser un reflejo automático y pasa a ser una figura que puede ser observada, cuestionada, incluso ignorada. Es como si, al reconocer su presencia, le quitáramos el poder de moverse en la sombra. Al personificar esa voz, nos damos cuenta de que tiene patrones, horarios y detonantes preferidos. Quizás aparece siempre que estamos cansados, siempre que un error se repite o cuando nos acercamos a algo que deseamos mucho. Cuando la vemos desde fuera, queda más claro que sus palabras no son verdades absolutas, sino intentos de mantenernos en un territorio conocido, aunque sea doloroso. Es como un guardián distorsionado. Actúa como si quisiera protegernos, pero nos mantiene presos. Esta distancia nos permite responder de forma diferente. En lugar de ser engullidos por su discurso,
Podemos escucharlo como escucharíamos a alguien que conocemos, pero en quien no confiamos completamente. Hay un espacio entre lo que se dice y lo que decidimos creer, y en ese espacio está la libertad de elección. Epicteto recordaba que no es lo que sucede lo que nos hiere, sino el juicio que hacemos sobre lo que sucede. Al colocar esa voz en el lugar de otro, podemos juzgar su contenido con más claridad, sin confundirnos con él. Es una práctica simple, pero no simplista. Requiere atención para no caer en la trampa de entablar diálogos interminables con esa figura interna. El objetivo no es convencer a la voz de que cambie, sino reconocer que no es la única que habla, que existen otras voces más calmadas, más alineadas con quienes somos, esperando espacio para manifestar. Y es en el acto de crear esa distancia que comenzamos a devolvernos a nosotros mismos el derecho de elegir qué pensamientos merecen quedarse y cuáles deben simplemente pasar. Conclusión: acallar la voz que nos hiere por dentro no es un acto único, definitivo. Es un proceso continuo, casi artesanal, de transformar el tono y la influencia que ejerce sobre nosotros. Puede incluso seguir existiendo, pero su autoridad disminuye cuando elegimos no reaccionar de inmediato, cuando dejamos de tratarla como portadora de la verdad y pasamos a verla como una opinión, muchas veces distorsionada, entre tantas otras. Es un desplazamiento de poder silencioso, pero profundo. Séneca comparaba la vida con el acto de conducir un timón. No podemos impedir que el viento sople, pero podemos ajustar las velas. La voz interna es ese viento, a veces suave, a veces tempestuoso. No es posible controlar su presencia, pero es posible decidir hacia dónde nos lleva. Ajustar las velas, en este contexto, es elegir qué palabras internas guiarán nuestros movimientos y cuáles serán apenas ruidos de fondo. Marco Aurelio reforzaba la idea de volver al propio centro, especialmente cuando el mundo o la propia mente intenta arrastrarnos. El centro es el lugar donde ninguna voz domina sola, donde existe espacio para el equilibrio y el discernimiento. Es el punto silencioso en el que se escucha menos el grito de las inseguridades y más el sonido firme de aquello que realmente importa. Pienso en la mente como una habitación que antes era ocupada solo por esa voz, resonando sola, sin interrupciones. Con el tiempo, al permitir que otras voces surjan, voces de coraje, de compasión, de verdad, el espacio deja de ser su territorio exclusivo y cuando habla, ya no es la única en ser escuchada. En este nuevo escenario, el eco que antes parecía ineludible se mezcla con sonidos más suaves, más nuestros, y es ahí donde nos damos cuenta. La victoria no está en el silencio absoluto, sino en el hecho de que ahora esa voz ya no gobierna sola.